Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El regalo de amor de Engin Agurek a Tuba Büyüküstün. El amor tiene muchas formas de manifestarse, pero cuando se convierte en arquitectura del alma, deja huellas imposibles de borrar. Eso es lo que hizo Engin Agurek al construir con sus propias decisiones y sensibilidad una casa de campo para la mujer que ama. No se trató de una simple propiedad rural, sino de un refugio emocional donde cada rincón habla de ella. Donde cada detalle, desde el color de las cortinas hasta los poemas escritos en las paredes, respira amor. La casa, ubicada en los rincones verdes y silenciosos de Sapanca, fue una sorpresa que ni siquiera los más cercanos esperaban. Engin Agurek guardó en secreto cada paso del proyecto, desde la elección del terreno hasta la plantación de lavandas, que son las flores preferidas de Tuba Büyüküstün. Él no solo quiso regalarle un hogar, quiso regalarle un pedazo de cielo. Un espacio que no se midiera en metros cuadrados, sino en emociones. Cuando Tuba Büyüküstün cruzó por primera vez el umbral de aquella casa, lo hizo sin saber lo que la esperaba. Pensaba que sería una escapada de fin de semana, como tantas otras. Pero en cuanto abrió la puerta y el aroma de lavanda la envolvió, supo que estaba entrando en algo mucho más profundo. Era como si su esencia estuviera impregnada en cada esquina, como si alguien hubiera leído su alma y la hubiera traducido en arquitectura. Lo que más la conmovió fue encontrar, escritos con caligrafía suave en las paredes, versos que Engin Agurek había compuesto en secreto para ella. No eran poemas de amor comunes. Eran confesiones íntimas, pensamientos nunca dichos, palabras que nacieron de la observación silenciosa. Tú haces que incluso el silencio tenga música, se leía en el rincón del salón. En la cocina, otro verso. En cada amanecer contigo, el mundo vuelve a tener sentido. Tuba Büyüküstün, conocida por su sensibilidad artística, no pudo contener las lágrimas. A pesar de su fortaleza habitual, esta vez fue la ternura la que la venció. Se abrazó a Engin Agurek sin decir nada durante largos minutos. Porque hay gestos que no necesitan explicación. Sus lágrimas fueron su respuesta más sincera. Más tarde, confesó a sus amigas: él es quien mejor me entiende. Y esa frase se convirtió en el titular que resumió lo inexplicable. La decoración de la casa fue cuidadosamente elegida por Engin Agurek. Madera sin tratar, cerámica hecha a mano, y ventanas que enmarcan la naturaleza como cuadros vivos. No hay pantallas, ni lujos exagerados. Solo la esencia de lo simple y lo verdadero. Porque él sabía que el alma de Tuba Büyüküstün no necesitaba ostentación, sino armonía. Y en esa armonía, creó un templo para su amor. Pero la mayor sorpresa no fue solo la casa. Fue el hecho de que, según rumores confirmados por su círculo cercano, la pareja ha decidido casarse allí. No en un salón de fiestas, ni en un hotel lujoso, sino en ese rincón del mundo que ahora les pertenece solo a ellos. Una ceremonia íntima, rodeada de árboles, con el canto de los pájaros como testigos, y los versos de Engin Agurek como votos. Los admiradores de la pareja han enloquecido con la idea. En redes sociales se multiplican los mensajes de emoción. Una boda en el lugar donde nació su historia, el amor verdadero se construye con ladrillos de poesía, dicen. Para muchos, esta decisión representa algo más que una unión. Es la reafirmación de un vínculo que se ha nutrido del tiempo, del arte y de la devoción mutua. Tuba Büyüküstün, que siempre ha valorado el silencio, encontró en esa casa un nuevo tipo de lenguaje. El de los gestos, el de los aromas, el de las texturas. Y sobre todo, el de los detalles que no se compran, sino que se piensan con amor. Porque un hombre que manda tallar la madera con tus iniciales, que elige la dirección del sol para que ilumine tu rincón favorito, no ama de forma superficial. Engin Agurek, por su parte, nunca quiso impresionar. Solo quiso ofrecer un espacio donde su amor pudiera respirar sin filtros, sin protocolos. Quiso darle a Tuba Büyüküstün un lugar al que siempre quisiera volver. Y en ese deseo, creó algo eterno. Porque una casa así no es solo ladrillo y cemento. Es memoria viva. Es una promesa en forma de hogar. En las tardes de Sapanca, Tuba Büyüküstün ahora camina descalza sobre los pisos de madera, respira profundo el perfume de la lavanda, y se sienta a leer los poemas que la rodean. A veces, Engin Agurek se sienta junto a ellas sin decir nada. Porque ambos han aprendido que el amor más profundo no hace ruido. El proyecto tomó meses, pero no fue un esfuerzo. Fue una expresión natural de lo que siente. Mientras otros piensan en cómo sorprender con regalos costosos, Engin Agurek optó por algo más difícil. Escuchar de verdad, y en esa escucha, construyó. No solo una casa, sino un refugio para dos almas que se reconocen sin esfuerzo.
La boda, si se realiza como se dice, no será un evento para el espectáculo. Será una ceremonia privada, pero intensa. Un instante sagrado, como todo lo que ha nacido entre ellos. Porque al final, el amor no necesita testigos masivos, sino raíces profundas. Y esas raíces ya se han plantado en Sapanca, en la tierra donde nació su nuevo capítulo. Para Tuba Büyüküstün, este regalo no tiene precio. No porque sea costoso, sino porque es irrepetible. Es un lugar que nadie más podrá entender del todo, porque está lleno de códigos invisibles, de momentos compartidos, de huellas de dos corazones. Es un universo paralelo, construido entre árboles, palabras y miradas. Engin Agurek y Tuba Büyüküstün no son solo una pareja admirada por su talento, sino también por su forma auténtica de amar. En un mundo que aplaude lo aparente, ellos eligen lo esencial. Y en esa elección, nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. Solo hay que saber leer entre las paredes. O escribir poemas en ellas. Adiós.